También analizamos temas económicos de importancia. Hoy en Chile y el mundo vamos a tomar contacto con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Nos preocupa especialmente, Alejandro, un gusto de saludarlo, el valor del cobre que llegó a su precio más bajo en 2 años, cotizándose en $2,5 la libra. Esto en la Bolsa de Metales de Londres. Esto en medio también de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que está sucediendo en Argentina y también donde se tiene que fijar el presupuesto a toda marcha para el 2020. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a Catalina también. Bueno, le preguntábamos justamente por el precio del cobre, que cae a su precio más bajo en 2 años, lo que sin duda preocupa a nuestro país, ¿no? Bueno, claro, el cobre es todavía nuestra principal materia de exportación y por lo tanto no solo impacta indirectamente a la actividad económica, sino que también a los ingresos fiscales. Y efectivamente la guerra comercial, que ya ha devenido en una guerra tecnológica, está afectando seriamente la trayectoria del precio del cobre y parece ser una tendencia a la baja bastante firme. Alejandro, la consecuencia en el precio del dólar hoy día se ha notado, pero hay que observar la divisa norteamericana hoy día con la lupa de la TPM, ¿no es cierto?, que se define durante esta tarde en la reunión del Banco Central. Bueno, ahí hay varios efectos sobre la devaluación que hemos observado el peso, que ya nos tienen 7.25. En primer lugar, el dólar se está revaluando en los mercados internacionales porque hay mucha gente que frente al susto que le da muchos inversionistas que tienen bastante preocupación por la tendencia acelerada que está tomando el ciclo a la baja por la guerra comercial, ¿no es cierto? Se están refugiando en dólares, toman instrumentos en dólares y en general eso provoca una revaluación en los mercados internacionales, lo que afecta a la devaluación chilena. Claro. Pero también está lo que viene desde Argentina, donde tenemos malas noticias. Hay muchos temores que Argentina entre en default muy próximamente y eso hace que las clasificadoras y en general los inversionistas estén muy preocupados por la cercanía que tiene Chile con Argentina. Yo creo que eso a la larga se va a despejar y vamos a seguir con nuestro riesgo país incólume. Sí, Alejandro, justamente le quería preguntar por la situación en Argentina, porque se teme obviamente constantemente al default. El presidente Sebastián Piñera había dicho que los efectos que esta situación podría tener en Chile serían acotados. Sin embargo, ¿qué pasaría? Sabemos que hay un problema obviamente para quienes han capitalizado en Argentina, pero ¿qué pasaría si esta situación, esta crisis en el país vecino sigue aumentando? Pensando, por ejemplo, ya de manera más extrema en un nuevo corralito, no lo sabemos. ¿Cómo nos podría afectar en general, no solamente a los capitalistas o a los empresarios allá? Bueno, yo pienso que eso se va a separar la realidad de Chile y la realidad de Argentina. La realidad argentina es porque los acreedores y en general los inversionistas y también el Fondo Monetario Internacional tienen mucha desconfianza con el futuro de Argentina. Por lo tanto, el acceso del capital extranjero a Argentina se va a acotar bastante, por no decir va a llegar a cero. Y por lo tanto, nosotros estamos en una situación muy distinta. Nosotros vamos a ser después favorecidos cuando haya esa restricción de capitales y probablemente vamos a tener parte del remanente del capital que venía destinado a ese país hacia Chile. Así funcionan los capitalistas extranjeros, así funcionan los inversionistas e invierten en los países donde hay confianza. Sí, también queríamos preguntarle por la situación que tiene que ver con el presupuesto, porque hay que apurarse para entregar el presupuesto 2020. ¿Habría que ser más cautos tomando el escenario económico global, no solamente lo que pasa en Argentina, que quizá podría no impactarnos tanto, pero sí la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, hay 2 reglas y la regla número 1 es mostrar disciplina fiscal pese a todo, porque nosotros dependemos crucialmente de los recursos en dólares, para decirlo en una moneda, ¿no es cierto? Y en la medida que el país muestra desorden fiscal, inmediatamente los capitales se inhiben de entrar en el país. Por lo tanto, junto con los problemas que tenemos para reactivar la economía en estos momentos, hay que ser muy balanceado en establecer un crecimiento acotado del gasto, pese a las necesidades que tenemos de mayor actividad, porque el capital internacional va a ser muy selectivo para entrar en los países.
Alejandro, te quería preguntar respecto de la regla fiscal. Es un tema que hemos estado conversando en la radio, también acá con Claudia, con otro economista. ¿Cuál es tu posición respecto de qué tan flexible podría ser la regla, considerando la baja de tasas que hay hoy día a nivel mundial? Bueno, yo creo que la regla fiscal tiene límite en su flexibilidad. Yo me acuerdo que cuando el presidente Lago instituyó la regla fiscal a comienzos de los 2000, el balance estructural era un superávit de +1. Después, en sucesivos gobiernos lo bajaron a 0 y ahora vamos en -1, que no se está cumpliendo en este momento. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener esa ancla, porque le da estabilidad de lo que estábamos conversando recién. Sí. El capital internacional es la única fuente de ahorro para el crecimiento. No tenemos ahorro público, desde luego, y el ahorro privado es muy pequeñito. Por lo tanto, para poder crecer necesitamos los recursos internacionales, necesitamos los dólares, necesitamos que el capital entre en el país, necesitamos que no haya ninguna inhibición, y tenemos bastantes muestras desde el otro lado de los Andes cómo una situación de falta de capitales puede provocar una recesión. Sí. Ahora, Alejandro, 2 pronósticos te pido para ir cerrando esta entrevista. Uno, respecto de la decisión del Banco Central de esta tarde, ¿cuánto crees tú que debería bajar la tasa de interés? Ya sabemos que el Grupo de Política Monetaria recomendó una baja de 1/4 punto. Y, por otra parte, ¿cuál es tu proyección de IMASEC, que también conocemos esta semana? Bueno, yo creo que el Banco Central debería bajar 50 puntos básicos. No estoy de acuerdo con el Grupo de Política Monetaria. Yo creo que el país necesita estímulos monetarios importantes. Ya tuvimos uno hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto? Algunas semanas atrás, y ahora se debería efectuar un recorte de 50 puntos básicos. Necesitamos estimular la demanda. La economía está entrando en una zona de debilidad que tiene que ser prevenida por la política monetaria activa, y así como se está utilizando la política fiscal, el Banco Central debería bajar la tasa de interés en 50 puntos básicos. ¿Y el IMASEC? Y la otra pregunta era... El IMASEC. El IMASEC yo creo que va a estar muy cerca del 3%. Es una leve recuperación, pero en definitiva va a marcar el tono del segundo semestre, que nos va a llevar a un crecimiento este año de 2,5%. Perfecto. Los números de Alejandro Alarcón. Siempre, por supuesto, tomamos nota de tus recomendaciones, Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias, Claudia.